a toda la teleaudiencia de Barranca Bermeja. Estamos aquí nuevamente en su sección jurídica Defiéndase con Ley, en su programa favorito de las mañanas de Levante. Hemos recibido muchas solicitudes y muchos temas por parte de la gente de Barranca Bermeja que quieren saber y aprender un poco más de temáticas de índole jurídico, como la que vamos a hablar hoy. Hablaremos hoy sobre el tema del recaudo que hacen las iglesias en Barranca Bermeja. Ojo, estoy hablando de iglesias a nivel general, teniendo en cuenta que en Colombia nuestra Carta Política del 91 establece la libertad de cultos y asimismo la ley ha reglamentado lo referente a la libertad de cultos y la forma como están establecidas las iglesias en Colombia. En todos los templos estipulados por ley aquí en Colombia, sean de índole católico, evangélico, cristiano, mormón, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, siempre se hacen los recaudos, lo que llaman ofrendas, diezmos, en fin. La gente se pregunta, pero ese tipo de recaudos, ¿quién lo vigila? ¿O cómo está regulado? Muchas personas se ofuscan al ver el progreso de los líderes o de los pastores, de los sacerdotes, cuando obtienen esas ganancias por parte de esos recaudos. Teniendo en cuenta la creencia religiosa de cada uno, se establece que la libertad de culto se le garantizará. Pero es necesario establecer si estas personas que hacen estos recaudos de diezmos, de ofrendas, tienen algún régimen o están obligados a tributar. Y esa era la consulta que nos hacía un televidente. Para tal efecto es necesario dejar claro que este tipo de congregaciones tienen la denominación de entidades sin ánimo de lucro. Y es importante que usted sepa que tienen unas excepciones de ley. Es decir, están exentas a declarar impuestos como el impuesto al patrimonio, como el impuesto de renta. Excepciones que están estipuladas en la norma. Por ejemplo, las ONG también están inhibidas de tributar con respecto a los recursos que obtienen. Entonces, no están obligadas a tributar de acuerdo a los recaudos que hagan. Se sobreentiende que esos recaudos como ofrendas, diezmos y demás emolumentos que recogen serán tenidos en cuenta como donaciones y por el solo hecho de estar constituidas legalmente y tener una personalidad jurídica otorgada por el Ministerio del Interior, estas entidades o estas congregaciones no están obligadas a declarar y muchas personas se ofuscan por eso y de pronto entran a la polémica en decir por qué estas entidades sí tributan y otras entidades no tributan, como en el caso de las iglesias. La DIAN es muy clara y tiene el tema estipulado en que este tipo de asociaciones, de iglesias, no están obligadas a tributar impuestos como el impuesto de renta, como el impuesto del patrimonio, pero ojo, muchas de estas entidades obtienen lucros de actividades comerciales externas, como por ejemplo ventas de libros, ventas de camisetas. Hay que tener en cuenta que sobre ese tipo de actividades comerciales sí deberán tributar impuestos como el impuesto de venta. Así las cosas, es indispensable que usted tenga en cuenta que la libertad de cultos en Colombia estipuló la forma como las iglesias deberán legalizarse y deberán hacerlo mediante el Ministerio del Interior, obteniendo la respectiva personalidad jurídica. Si no tienen la respectiva personalidad jurídica y están haciendo o abriendo iglesias de garaje y recolectando diezmos, ofrendas o donaciones, podrían estar incursos en el delito de estafa. Para poder estipular y recolectar este tipo de donaciones, deberá hacerlo teniendo en cuenta su personalidad jurídica debidamente otorgada por el Ministerio del Interior. De lo contrario, estaríamos hablando de una estafa. Así las cosas, la duda que el televidente nos planteaba era respecto a si tributaban o no tributaban. Hoy le quiero decir que teniendo en cuenta el régimen especial de excepciones, no tributan, porque son entidades que están denominadas en la ley como entidades sin ánimo de lucro y por ende están sometidos a este beneficio. Obviamente, cualquier persona que da su ofrenda, su diezmo, es una situación voluntaria, nadie está obligado a hacerlo. Y en las iglesias, en las denominaciones distintas de religiones que existen, jamás se podrá obligar a la persona a hacerlo. Es importante que usted tenga en cuenta esto para evitarse suspicacias y evitar de pronto entrar en controversias y polémicas.
Volveremos a ver en una próxima ocasión aquí en Sucesión Jurídica Defiéndase con Ley. Muchas gracias.